Tratado segundo. Como Lázaro se assentou com o clérigo e das coisas que com ele passou. Outro dia, não parecendo merecer ali seguro, fui-me a um lugar que chamam Maqueda, aonde me toparam meus pecados com o clérigo, que, chegando a pedir limosna, me perguntou se sabia ajudar a missa. Eu dije que sim, como era verdade. Que, aunque maltratado, mil coisas buenas me mostrou el pecador del ciego, e uma de ellas fui esta. Finalmente, el clérigo me recibió por suyo. Escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con este un Alejandro Magno, con ser la misma avaricia, como hemos contado. No digo más, sino que toda la lacería del mundo estaba encerrada en este. No sé si de su cosecha era o lo había dejado con el hábito de clerecería. Él tenía un arca viejo y cerrado con su llave, la cual traía atada con una agujeta del paletoque. Y en viniendo el bodigo de la iglesia, por su mano era luego ali lanzado y tornado a cerrar el arca. Y en toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suele estar en otras, algún tocino colgado al humero, algún queso puesto en alguna tabla o en el armario, algún canacillo con algunos pedazos de pan que de la mesa sobran, que me parece a mí que, aunque de ello no me aprovechara, con la vista de ello me consolara. Solamente había una horca de cebollas y tras de la llave, en una cámara en lo alto de la casa. De esas tenía yo de ración una para cada 4 días, y cuando le pedía la llave para ir por ella, si alguno estaba presente, echaba mano al falsopeto y con gran continencia la desataba y me la daba diciendo: toma y vuélvela luego, y no hagáis sino golosinar. Como si debajo de ella estuvieran todas las conservas de Valencia, con no haber en la dicha cámara. Como dije, maldita la otra cosa que las cebollas colgadas de un clavo, las cuales él tenía tan bien por cuenta, que, si por malos de mis pecados me demandara a más de mi taza, me costara caro. Finalmente, yo me finaba de hambre, pues, ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. 5 blancas de carne era su ordinário para comer e cenar. Verdade é que partia comigo del caldo, que de la carne, tan blanco el ojo, sin un poco de pan, y pluguiera a Dios que me demediara. Los sábados comece en esta terra cabeças de carneiro, e enviava-me por nuna, que costava 3 maravedis. Aquella le cocía y comía los ojos y la lengua, y el cogote, y excesos, y la carne que en las quijadas tenía, y dábame todos los huesos ruidos, y dábamelos en el plato, diciendo: toma, come, triunfa, que para ti es el mundo, mejor vida tienes que el papa. Tautela de Dios, decía yo paso entre mí. A cabo de 3 semanas que estuve con él, vine a tanta flaqueza que no me podía tener en las piernas de pura hambre. Vime claramente ir a la sepultura, si Dios y mi saber no me remediaran. Para usar de mis mañas no tenía parejo por no tener en que darle salto, y aunque algo hubiera, no podía cegarle como hacía el que Dios perdone. Si de aquella calabazada feneció, que todavía, aunque astuto, con faltarle aquel preciado sentido no me sentía, mas estroto, ninguno hay que tan aguda vista tuviese como él tenía.
Cuando al ofertor estábamos, ninguna blanca en la concha caía, que no era de él registrada. Un ojo tenía en la gente, el otro en mis manos. Bailámbale los ojos en el casco como si fuera de azogue. Cuántas blancas ofrecía tenía por cuenta, y acabado de ofrecer, luego me quitaba la concha y la ponía sobre el altar. No era yo señor de asirle una blanca todo el tiempo que con él viví. Por mejor decir, morí de la taberna, nunca le traje una blanca de vino, mas aquel poco que de la ofrenda había metido en su acar, compasaba de tal forma que le duraba toda la semana. Y por ocultar su gran mezquindad, decíame, mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber, y por esto yo no me desmando como otros. Mas el lacerado mentía falsamente, porque en confradías y mortuorios que rezábamos a costa ajena comía como lobo y bebía más que un saludador. Y porque dije de mortuorios, Dios me perdone, que jamás fue enemigo de la naturaleza humana sin entonces. Y esto era porque comíamos bien. Me hartaban, deseaba y rogaba a Dios que cada día matase el suyo. Y cuando dábamos sacramento a los enfermos, especialmente la extremaunción, como mandaba el clérigo rezar a los que estaban allí, yo cierto no era el postrero de la oración, y con todo mi corazón y buena voluntad rogaba al Señor no que le echase la parte que más servido fuese, como se suele decir, mas que le llevase de aquesto mundo. Y cuando alguno de estos escapaba, Dios lo perdone, que 1000 veces le daba al diablo, y él que se moría, otras tantas bendiciones llevaba de mis dichas, porque en todo el tiempo que allí estuve, que sería casi 6 meses, solas 20 personas fallecieron. Y estas bien, creo que las maté yo, o por mejor decir, murieron a mi recuesta, porque, viendo el Señor mi rabiosa y continua muerte, pienso que holgaba de matarlos por darme a mi vida, mas de lo que al presente padecía remedio no hallaba, que si el día que enterrábamos yo vivía, los días que no había muerto porque la habían besado de la hartura. Tornada a mi cotidiana hambre, mas lo sentía, de manera que en nada hallaba descanso, salvo en la muerte que yo también para mí como para los otros deseaba algunas veces, mas no la veía, aunque estaba siempre en mí. Pensé muchas veces irme de aquel mezquino amo, mas por 2 cosas lo dejaba. La primera, por no me atrever a mis piernas, por temer de la flaqueza que de pura hambre que venía. Y la otra, considerar y decía, yo he tenido 2 amos. El primero traíame muerto de hambre, y dejándole topé con este otro, que me tiene ya con ella en la sepultura. Pues sí, de este desisto, y doy en otro más bajos. ¿Qué será, sino fenecer? Con esto no me osaba menear, porque tenía por fe que todos los grados había de hallar más ruines, y a bajar otro punto. No sonará Lázaro, ni se oirá en el mundo. Pues, estando tal aflicción, cual plega al Señor, libra de ella todo fiel cristiano, y si saber darme consejo, viéndome ir de mal en peor, un día que el cuidado ruin y lacerado de mi amo había ido fuera del lugar, llegóse acaso a mi puerta un calderero, el cual yo creo que fue ángel enviado a mí por la mano de Dios en aquel hábito. Preguntóme si tenía algo que adobar. En mí teníades bien que hacer, y no harías poco,
si me remediaseis. Dije paso, que no me oyó. Mas, como no era tiempo de gastarlo en decir gracias, alumbrado por el Espíritu Santo, le dije: Tío, una llave de esta arcaz he perdido, y temo mi Señor me azote. Por vuestra vida, veáis si en esas que traéis hay alguna que le haga, que yo los pagaré. Comenzó a probarle a Angelico calderero una y otra de un gran sartal que de ellas traía, y no ayudarle con mis flacas oraciones. Cuando no me cato, veo en figura de panes, como dice, la cara de Dios dentro del arcaz, y abierto díjele: Yo no tengo dineros que darlos por la llave, mas tomad de ahí el pago. Él tomó un bodigo de aquellos, el que mejor le pareció, y dándome mi llave, se fue muy contento, dejándome más a mí. Mas no toqué nada por el presente, porque no fuese la falta sentida. Y aunque porque me vi tanto bien, Señor, parecióme que la hambre no se osaba llegar. Vino el misero de mi amo, y quiso Dios no miró en la oblada que el ángel le había llevado. Y otro día, en saliendo de casa, abro mi paraíso panal y tomo entre las manos y dientes un bodigo en dos credos le hice invisible. No olvidáseme el arca abierta, y comienza a barrer la casa con mucha alegría, pareciéndome con aquel remedio remediar desde adelante la triste vida. Y así estuve con él aquel día y otro gozoso, mas no estaba en mi dicha, que me durase mucho aquel descanso, porque luego al tercero día me vino la terciana derecha. Y fue que veo a deshora al que me mataba de hambre sobre nuestro arcaz, volviendo y resolviendo, cantando y tornando a cantar los panes. Yo disimulaba, y en mi secreta oración, en devociones y plegarias decía: San Juan, y ciégale. Después que estuve un gran rato echando la cuenta por días y dedos contados, dijo: Si no tuviera a tan buen recaudo este arca, yo dijera que me había tomado de ellas panes, pero de hoy más, solo por cerrar la puerta a la sospecha, quiero tener buena cuenta con ellos. 9 queda en un pedazo. Nuevas malas te le dio Dios, dije yo entre mí. Parecióme con lo que dijo pasarme el corazón con saeta de montero, y comenzóme el estómago a excavar de hambre. Viéndose puesto en la dieta pasada, fue fuera de casa, y yo, por consolarme, abro el arca, y como vi el pan, coménselo de adorar, no osando recibirlo. Contélos, si a dicha el lacerado si errara, y hallé su cuenta más verdadera que yo quisiera. Lo más que yo pude hacer fue dar en ellos 1000 besos, y lo más delicado que pude del partido, partí un poco al pelo que él estaba, y con aquel pasé aquel día, no tan alegre como el pasado, mas como la hambre creciese mayormente, que tenía el estómago hecho a más pan aquellos 2 o 3 días ha dicho, moría mala muerte, tanto que otra cosa no hacía, y viéndome solo, sino abrir y cerrar el arca y contemplar en aquella cara de Dios, que así dice los niños. Mas el mismo Dios que socorre a los afligidos, viéndome en tal estrecho, trajo a mi memoria un pequeño remedio que, considerando entre mí, dije: Este arquetón es viejo y grande y roto por algunas partes, aunque pequeños agujeros. Puede sin pensar que ratones, entrando en él, hace daño a este pan. Sacarlo entero no es cosa conveniente, porque verá la falta el que en tanta me hace vivir. Esto bien se sufre. Y comienzo a desmigajar el pan sobre unos no muy costosos manteles que allí estaban,
y tomó uno y dejó otro, de manera que en cada cual de 3 o 4 desmigajé su poco. Después, como quien toma grajea, lo comí y algo me consolé. Mas él, como viniese a comer y abriese el arca, vio el mal pesar y sin duda creyó ser ratones los que el daño había hecho, porque estaba muy al propio contrahecho de como él suele hacer. Miró todo el arcaz de un cabo a otro y vióle ciertos agujeros, por dos sospechaba había entrado. Llamóme diciendo: Lázaro, mira, mira, qué persecución ha venido aquesta noche por nuestro pan. Y oísme muy maravillado, preguntándole qué sería. ¿Qué ha de ser? Dijo él: ratones, que no dejo cosa vida. Pusímonos a comer, y quiso Dios que aún esto me fue bien, que me ocupó más pan que la lacería que me solía dar, porque rayó con cuchillo todo lo que pensó hacer ratonado, diciendo: cómete eso, que el rato cosa limpia es. Y así aquel día añadiendo la ración del trabajo de mis manos, o de mis uñas por mejor decir, acabamos de comer, aunque yo nunca empezaba. Y luego me vino otro sobresalto, que fuele ver andar solito quitando clavos de la pared y buscando tablillas, con las cuales clavo y cerró todos los agujeros de la vieja arca. Oh Señor mío, dije yo entonces, a cuánta miseria y fortunas y desastres estamos puestos los nacidos, y cuán poco duran los placeres de nuestra trabajosa vida. Heme aquí, que pensaba con este pobre y triste remedio remediar y pasar mis lacerías, y estaba ya cuanto que alegre de buena ventura. Mas no quiso mi desdicha, despertando a este lacerado de mi amo, y poniéndole más diligencia de la que él de suyo se tenía, pues los miseros por la mayor parte nunca de aquella carecen. Agora serán los agujeros del arca, cerrase la puerta a mi consuelo y la abriese a mis trabajos. Así lamentaba yo, en tanto que mi solito carpintero con muchos clavos y tablillas dio fin a sus obras diciendo: agora, donos traidores ratones, conviene os mudar propósito, que en esta casa mala medra tenéis. ¿De qué salió de su casa? Voy a ver la obra, y hallé que no dejó en la triste y vieja arca agujero, ni un por donde le pudiese entrar un mosquito. Abro con mi desprovechada llave sin esperanza de sacar provecho, y vi los 2 o 3 panes comenzados, lo que mi amo creyó ser atonados, y de ellos todavía saqué alguna lacería, tocándolos muy ligeramente, a uso de exprimidor diestro, como la necesidad sea tan gran maestra, viéndome con tanta siempre. Noche y día estaba pensando la manera que tendría en sustentar el vivir, y pienso para allá estos negros remedios que me diera luz la hambre, pues dicen que el ingenio con ella se avisa, y al contrario, con la hartura, y así era por cierto en mí. Pues estando una noche desvelado en este pensamiento, pensando cómo me podría valer y aprovecharme de la cárcel, sentí que mi amo dormía, porque lo mostraba con roncar en unos resoplidos grandes que daba cuando estaba durmiendo. Levantéme muy quedito, y habiendo en el día pensando lo que había de hacer, y dejado un cuchillo viejo que por ahí andaba en parte, do le hallase. Voyme al triste alcázar, y por lodo había mirado tener menos defensa. Le acometí con el cuchillo que a manera de barreno de él fusé, y como la antísima arca, por ser de tantos años, la hallase sin fuerzas de corazón, antes muy blanda y carcomida, luego se rindió y consintió en su costado por remedio un buen agujero. Esto hecho, abro muy paso la
llagada arca, y al tiento del pan que hallé partido, hice según de uso está escrito. Y con aquel algún tanto consolado tornó a será, me volví a mis pajas, en las cuales reposé y dormí un poco, lo cual yo hacía mal, y echábalo al no comer. Y así sería porque, cierto, en aquel tiempo no me debió de quitar el sueño los cuidados del rey de Francia. Otro día fue por el Señor mi amo visto el daño, así del pan como del agujero que yo había hecho, y comenzó a dar a los diablos los ratones y decir, ¿qué diremos a esto? Nunca habéis sentido ratones en esta casa, sino ahora. Y sin duda debía de decir verdad, porque si casa había de haber en el rey justamente de ellos privilegiada, aquella de razón había de ser, porque no suelen morar donde no hay que comer. Torna a buscar clavos por la casa y por las paredes y tablillas a tapárselos. Venida la noche y su reposo, luego yo era puesta en pie con mi aparejo, y cuantos él tapaba de día, despataba yo de noche. En tal manera fue y tal prisa nos dimos, que sin duda por eso se debió decir, donde una puerta se cierra, otra se abre. Finalmente parecíamos tener a destajo la tela de Penélope, pues cuanto él tejía de día, rompía yo de noche. En pocos días de noches pusimos la pobre despensa de tal forma que quien quisiera propiamente de ella hablar, más corazas viejas de otro tiempo, que no arcas, la llamara según la clavazón y tachuelas sobre se tenía, de que vio no aprovecharle nada su remedio, dijo. Este acars es tan maltratado y esta madera tan vieja y placa, que no habrá ratón a quien se defienda. Y vaya tal que, si andamos más con él, no dejará sin guarda, y aun lo peor, que aunque hace poca, todavía hará falta faltando, y me podrá en costa de 3 o 4 reales, el mejor remedio que hallo, pues el de hasta aquí no aprovecha. Armaré por de dentro a estos ratones malditos. Luego buscó prestada una ratonera, y con cortezas de queso que a los vecinos pedía continuo, el gato estaba armado dentro del arca, lo cual era para mí singular auxilio, porque, puesto caso yo no había menester muchas salsas para comer, todavía me holgaba con las cortezas del queso que de la ratonera sacaban, y si es esto no perdonaba el ratonar del bodigo. Como hallase el pan ratonado y el queso comido, y no cayese el ratón que lo comía, dábase al diablo, preguntaba a los vecinos qué podía ser, comer el queso y sacarlo de la ratonera y no caer, ni quedar dentro el ratón, y hallar caída la trampilla del gato. Acordaron los vecinos no ser el ratón el que daño hacía, porque no fuera menos de haber caído alguna vez. Díjole un vecino, en vuestra casa yo me acuerdo que solía andar una culebra, y esta debe de ser sin duda. Y lleva razón, que como es larga tiene lugar de tomar el cebo, y aunque la cojo de la trampilla encima, como ni entre toda dentro, tornase a salir. Cuadró a todo lo que aquel dijo, y alteró mucho a mi amo, y desde adelante no dormía, tan a sueño suelto, que a cualquier gusano de la madera que de noche sonase, pensábase la culebra que le roía el arca. Luego era puesto con pie, y un gangarote que a la cabecera, desde que aquello le dijeron, ponía dada en la pecadora del arca grandes garrotazos, pensando espantar la culebra. A los vecinos despertaba con el estruendo que hacía, y a mí no me dejaba dormir. Íbase a mis pajas y trastornábalas, y a mí con ellas, pensando que se iba para mí, y se envolvía en mis pajas o en mi sayo, porque le decía
que de noche acaricia a estos animales, buscando calor, irse a las cunas donde están criaturas y aún morderles y hacerles peligrar. Yo a las más veces hacía el dormido, y en la mañana decíame él: esta noche, mozo, no sentiste nada, pues tras la culebra anduve, y aún pienso se ha de ir para ti a la cama, que son muy frías y busca calor. Lega a Dios que no me muerda, decía yo, que harto miedo le tengo. De esta manera andaba tan elevado y levantado del sueño que mi fe la culebra, o culebro por mejor decir, no osaba roer de noche, ni levantarse al arca, mas de día, mientras estaba en la iglesia o por el lugar, hacía mis saltos, los cuales daño, viendo él, y el poco remedio que les podía poner, andaba de noche, como digo, hecho trasco. Yo hube miedo que con aquellas diligencias no me topase con la llave que debajo de las pajas tenía, y parecióme lo más seguro meterla de noche en la boca, porque ya desde que viví con el ciego, la tenía tan hecha bolsa que me acaeció tener en ella 12 o 15 maravedís, todo en medias blancas, sin que me estorbase el comer, porque de otra manera no era señor de una blanca que el maldito ciego no caese con ella, no dejando costura ni remedio, que no me buscaba muy a menudo. Pues, así como digo, metía cada noche la llave en la boca y dormía sin recelo que el brujo de mi amo cayese con ella. Mas cuando la desdichada ha de venir, por demás es diligencia, hicieron mis hados, o por mejor decir mis pecados, que una noche que estaba durmiendo, la llave se me puso en la boca, que abierta debía tener de tal manera y postura que el aire y resoblo que yo durmiendo echaba salía por lo hueco de la llave, que de cañuto era, y silbaba según mi desastre quiso. Muy recio de tal manera que el sobresalto de mi amo lo oyó y creyó sin duda ser el silbo de la culebra, y cierto lo debía parecer. Levantóse muy paso con su garrote en la mano, y al tiento y sonido de la culebra se llegó a mí con mucha quietud por no ser sentido de la culebra, y como cerca se vio, pensó que allí en las pajas do estaba echado. Al carón mío se había venido, levantado bien el palo, pensando tenerla debajo y darle tal garrotazo que la matase con toda su fuerza. Me descargó en la cabeza un tan gran golpe que sin ningún sentido y muy mal descalabrado me dejó. Como sintió que me había dado, según yo debía hacer, a gran sentimiento con el fiero golpe, contada él que se había llegado a mí y dándome grandes voces, llamándome, procuró recordarme, mas como me tocase con las manos, tentó la mucha sangre que se me iba, y conoció el daño que me había hecho, y con mucha prisa fue a buscar lumbre, y llegando con ella hallóme quejando, todavía con mi llave en la boca, que nunca la desamparé, la mitad fuera, bien de aquella manera que debía estar al tiempo que silbaba con ella. Espantado el matador de culebras, que podía ser aquella llave, miróla sacándomela del todo de la boca, y vio lo que era, porque en las guardas nada de la suya diferenciaba. Fue luego a probarla, y con ella probó el maleficio. Debió de decir el cruel cazador: el ratón y culebra que me dan guerra y me comía, mi hacienda he hallado. De lo que sucedió en aquellos 3 días siguientes ninguna fe daré, porque los tuve en el vientre de la ballena. Mas de como esto que he contado hoy, después que en mí torné, decir a mi amo, el cual a cuanto salí veía lo contado por extenso. A cabo de 3 días yo torné en mi sentido, y vime echada en mis pajas, la cabeza toda aplastada y llena de aceites y ungüentos, y espantado dije: ¿qué es esto? Respondióme el cruel sacerdote: a fe que los ratones y culebras que me destruía ya lo he cazado.
Y miré por mí y vime tan maltratado que luego sospeché mi mal. A esta hora entró una vieja que ensalmaba y los vecinos, y comienzan a quitar trapos de la cabeza y curar el garotazo, y como me hallaron vuelto en mi sentido, holgáronse mucho y dijeron, pues a tornar de su acuerdo, placerá a Dios, no será nada. Ahí tornaron de nuevo a contar mis cuitas y a reírlas, y yo pecador a llorarlas. Con todo eso diéronme de comer, que estaba transido de hambre, y apenas me pudieron de mediar. Y así de poco en poco a los 15 días me levanté y estuve sin peligro, mas no sin hambre, y medio sano. Luego otro día que fue levantado el Señor mi amo me tomó por la mano y sacóme la puerta afuera, y puesta en la calle díjome, Lázaro, de hoy más eres tuyo y no mío. Busca, amo, y vete con Dios, que yo no quiero en mi compañía tan diligente servidor, no es posible, sino que haya sido mozo de ciego. Y santiguándose de mí como si yo estuviera endemoniado, tornase a meter en casa y cierra su puerta.